Bueno, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana un conversatorio horizontal con ustedes con la finalidad de que, como siempre, tratemos de aunar esfuerzos, construir una sociedad mejor, pero para todos. Hoy es martes, siempre con la ayuda de Dios, trataremos de desarrollar una jornada que permita llegar de la mejor buena fe allá. Y comenzamos bien porque llegamos aquí y ya se reintegra nuestro compañero Isidro Toro, que estaba prohibido. Buenos días, don Isidro. Me dicen que usted estaba prohibido venir. Hubo que pedir permiso, hablar con doña Durbiani, que lo dejara venir porque ella entendía que ya Toro se estaba haciendo muy famoso. Y entonces ya la televisión lo estaba proyectando. Y yo, no, él no sale de ahí. Esa cajita de ahí no sale. Es así, ¿no? ¿Estoy hablando verdad? Pues sí. Esa es filosofía pura la suya. Bueno, tenemos muchos. Yo quiero que el Toro no solo que agote su sección, siempre el comentario de alguna noticia internacional que él nos trae, como todos los martes. Pero también tenemos muchos temas aquí que son de una vocación analítica que él pudiera ayudarnos a comprenderla. Y una tiene mucho que ver con una situación que yo estoy observando y que uno dice, es bueno que ocurra, pero también uno no quisiera que altares tan venerados se derrumben. Y está ocurriendo algo que es como que si un altar se nos está derrumbando. El padre Rogelio Cruz es un cura raro, es un sacerdote raro para lo que ha sido la iglesia en los últimos 40 años, porque antes la iglesia tenía una corriente que le llamaban la corriente progresista, la teología de la liberación, y eran curas que estaban propugnando por la libertad, sobre todo en América Latina, que estaba gobernada en la mayoría de los pueblos, salvo Venezuela, salvo República Dominicana, por una dictadura personalizada, por un régimen de fuerza, y en muchos había una intolerancia a la discrepancia y había una acción violatoria de la vida humana dirigida desde el Estado. Entonces esa teología salió para tratar de concientizar por el peso específico que tiene un cura, que tiene la iglesia, que todavía mantiene mucho prestigio. Entonces esa corriente sale con la finalidad de que se reduzca la ganancia de unos pocos, se distribuya, por ejemplo, el trabajo, la tierra, que el salario del obrero, que haya una mayor sensibilidad en las políticas públicas del Estado, que se conozca un Cristo más humano, más social, más de justicia. De ahí es que viene la crítica aquella del sermón de las 7 palabras que la hemos implementado. Entonces el cura Rogelio irrumpió con esa teoría de atender a los pobres, una vocación por los pobres. Y lo hizo en un barrio muy pobre, muy populoso, que era Cristo Rey. En Cristo Rey él desarrolló un trabajo enorme, pero el que lucha con los pobres tiene que chocar con los que siempre tienen el poder. Y entonces él chocó con poder dentro y de fuera de la iglesia, porque la iglesia es como muchos estamentos donde un grupo de ricos va y santifica, hace una ofrenda y llena la fundita que están en las iglesias así cuando van a la misa. Entonces ese es el Dios, aparte del Cristo que está ahí. El Padre Rogelio chocó con mucha gente, porque él asumió una vocación de servicio, una vocación de protección a los pobres. Le han intentado todo.
lo han trasladado por el país entero y donde quiera que él va, él asume, él pone en práctica su vocación. Fue a Nagua, fue a La Vega, fue a Salcedo, fue a todos los sitios por esa vocación. Pero ese es el padre, el cura, que ha logrado concitar. Él da la cara, pero no es que él es el único cura, son muchos curas. Por ejemplo, la lucha contra la Falcon Bridge, la lucha contra la compañía a la que le regalamos la mina de Cotuí, ¿cómo se llama? Barrigorda le dicen algunos, la Loma Miranda, todas esas cosas, el padre Rogelio las asume. Yo creo que llegaron a un extremo que yo no lo esperaba, y es que ahora lo trasladaron para Colombia, lo han trasladado varias veces fuera del país, él porque tiene su bragueta, y él dice, mi vocación de servicio, yo no la puedo poner al servicio de uno que no tiene vocación. Siempre lo ha dicho, yo no sé a quién él se refiere cuando dice, no la puede decidir uno que no tiene vocación. Parece que en la iglesia hay jerarcas que han querido aprovechar su jerarquía, valga la redundancia, para allanarle el camino a sectores importantes que el padre Rogelio está lacerando, está enfrentando, como el padre Regino en Dajabón, como el padre Avelino, que en paz descanse, como el padre Camilo en La Vega. Lo que pasa es que esos son obispos y el Rogelio es un simple sacerdote en términos de la jerarquía eclesiástica, porque no es fácil entrarle al padre Camilo, que es un obispo, ni al padre Avelino, que era una roca en Pedernales, en Barahona, en el sur, ni al padre Mamerto, que era un obispo, o sea, pero a Rogelio, al padre Regino, cualquiera le entra. Pero esta acusación que le están haciendo al padre Rogelio, yo no la veo tan agradable para la iglesia. Yo no esperaba que la iglesia hiciera esto. ¿Qué ha pasado? Al padre Rogelio ahora le han sacado que él tiene 4 hijos. Y él dice, sí, ¿a qué tú le llamas hijo? Bueno, yo soy una persona que ayudaba a declarar gente, porque había muchos niños que no iban a la escuela porque no estaban declarados, porque no tenían padre. Bueno, y yo asumía la paternidad legal de esos muchachos. Lo que pasa es que la iglesia tiene prohibido que un cura sea como papá de alguien. Pero él no importa, porque él decía, yo le estoy salvando los estudios a esos muchachos. Yo no le estoy manteniendo. Yo como quiera lo voy a mantener, porque yo voy a pedir para darle la comida. Pero ellos no tienen acta de nacimiento y no aparece nadie. Yo asumo eso. Y él asumió la paternidad de 4. Yo vi ayer una manifestación de muchos de los familiares de esos niños que le presentaron. Mire, ese es sobrino mío, pero él no tenía padre. El padre Rogelio lo declaró. Es un abuso, qué sé yo, lo que están haciendo. Pero hay uno que le dicen que él, que hijo sanguíneo de él, o sea, que él lo engendró con su semen. Ya eso es grave. Porque ya él, ya no es la vocación de servicio, sino que no sería el único. Yo no estoy diciendo que es verdad. Yo creo en el padre Rogelio. Pero ¿cuántos obispos no tienen hijos? El jefe de la iglesia católica en el país se murió en Vaticano. No solo porque tenía hijos, sino porque violaba menores. Su predilección era por los menores. Eso era un obispo, un nuncio, el representante del Papa en el país. Yo no vi, la iglesia no dijo nada de eso, pero al padre Rogelio le quieren dar un hijo como que es un crimen. El padre Rogelio ha salido al frente, ha dicho, yo me someto al ADN de ese niño y el mío. Yo nunca he tenido relaciones con una mujer así. Entonces, ese hijo no es mío. Y él ha salido al frente. Ahora, dice él algo que para mí es muy grave y que no puede dejarlo callado a la iglesia. No puede. Él ha dicho, el que me acusa a mí, que es mi superior porque me ha perseguido, tiene 20 años persiguiéndome, que me sacó de Cristo Rey, él tiene que probarme que yo tengo un hijo sanguíneo. Él tiene que probármelo. Y esto lo vamos a ir al derecho, vamos a ir a la justicia canónica
y después, si es necesario, a la justicia civil. Ahora, yo tengo prueba de que él ha hecho abortar a varias mujeres. Y yo tengo, dice él, yo tengo video y tengo testimonio de mujeres a las que él violó, con las que él vivió, su superior. Entonces, eso no se puede quedar así. Si el padre Rogelio tiene un hijo, que yo no puedo decir que sí o que no, pero en principio creo en él. Yo no creo que el padre Rogelio, su delito no es porque él quiera vivir con una mujer, sino su delito está en que él es perseverante en la lucha social. Perseverante. Y a veces se llama a los límites, como aquella vez que cogió que un talego de que una piedra para si un policía le iba a dar. Pero ahora él dice que hay curas superiores a él que han hecho abortar. Es más, dijo que hay un obispo que tiene 2 hijos, que todo el mundo sabe que son de él. Que hay un obispo dominicano, muy famoso, dijo él, que todo el mundo sabe que tiene hasta nietos, que tiene 2 hijos, que todo el mundo sabe que... ¿Cuál es ese obispo? Porque si es un obispo está ahí. Entonces el padre Rogelio ha destapado una caja de Pandora, o no el padre Rogelio. Quienes han querido agredir moralmente al padre Rogelio, dice un refrán, agrede a quien quiere, ofende a quien quiere. Pero han destapado una caja de Pandora. Porque ahora la sociedad dominicana aquí, yo no sé si los feligreses que van todos los días a la iglesia, porque yo voy una vez a la semana, así que yo no sé si yo quisiera saber, pero yo estoy intrigado, yo quiero saber cuál es ese obispo que tiene 2 hijos, que todo el mundo sabe quién es. Y quién es el superior del padre Rogelio, que yo no sé quién es, que ha violado mujeres, y que hay mujeres que han hecho testimonio y que el padre Rogelio tiene grabado para llevarlo a la justicia o a los medios de comunicación, de que ese superior de él las ha violado. Todo es posible porque hay un joven hubo un cura en la parte oriental que mató a un muchacho porque vivía con él y lo tiró en un hoyo, pagó para que lo tiraran en un hoyo y lo quemaran en Asua. Y hubo un muchacho ahí por Sabana Perdida, por ahí creo que mató a otro muchacho que era monaguillo porque el muchacho le estaba reclamando dinero porque tenía relaciones sexuales con él. Es decir, todo eso se da en la iglesia. Señores, tuvimos papas bisexuales y papas homosexuales y papas con esposa. Lo hemos tenido. Pero el padre Meriño dominicano, Fernando Arturo de Meriño, el mejor tribuno que hemos tenido, dice que tiene como 3 o 4 hijos. Me dicen que algunos apellidos sonoros, que hasta calle tienen, son hijos de él. Entonces, todas esas cosas la iglesia tiene que aclararlas porque por el pobre padre Rogelio le van a hacer eso ahora. Al chiquito. Al chiquito. Y ese obispo, entonces... Ay, Toro. Ustedes vieron lo que es la vida, Toro, lo que es la politiquería. Yo creo que eso no más se daba en los partidos. No, eso se da en toda la sociedad, en los gremios, en todos lados. En todo se juega así. En todos lados se juega así. Con duro así, porque eso yo pienso que... Lo que sucede es que le agarran a los políticos como chivo expiatorio. Ajá. Entonces los políticos son los malos. Ajá. No es que sean buenos. Hay malos y buenos como sí, no hay políticos. Yo creo que la mayoría de los políticos son buenos. Son buenos, claro. Como la mayoría de los sacerdotes, la mayoría de los médicos. La mayoría de los presidentes son buenos. Sí, la mayoría de los abogados son buenos. Seguro, pero hay delincuentes. Pero hay delincuentes. Hay presidentes delincuentes, hay curas delincuentes. El tema del padre Rogelio pone de bulto una vez más el tema del celibato, que es un tema de fondo, que va más allá del principio de la iglesia. Y del principio. Pero es que es un tema que el celibato no está en los evangelios. El celibato se instituyó como en el siglo IV, V, después de Cristo. Seguro. Sí, ya comenzando la Edad Media. Y en una de las razones que dicen que se instituyó el celibato es porque los curas recibían herencias. Las personas que fallecían le dejaban sus propiedades. Todavía lo dejan. Lo dejan. Pero entonces, al entrar al patrimonio personal y estar casado, se diluía, no entraba a la iglesia, sino se diluía. Es que no tenía por qué entrar a la iglesia, porque no lo producía la iglesia. El derecho de la Edad Media. Sí. Entonces lo que se llaman los bienes de manos muertas. De hecho, el derecho canónico comenzó a tener fuerza en la Edad Media. Claro, porque el derecho canónico es toda una elaboración jurídica
que va preservando la herencia del Imperio Romano. Seguro. Porque el Imperio Romano cae, pero queda la iglesia con la misma estructura que tenía del Imperio Romano, pero en la parte espiritual. Seguro. Mientras que el feudalismo va creciendo como algo muy horizontal, donde los señores feudales eran primos interpares, la iglesia aparecía como el gran ente unificador frente a la amenaza del Islam. No se olvide que esa es la época en que el Islam ocupa la península ibérica y logran cruzar hasta cerca de París, pero Carlos Martel, el abuelo de Carlos Magno, los derrota en la batalla de Poitiers y los hace regresar hacia España. Y ahí es donde se crea lo que llaman la marca catalana, que es un... Eso fue en el siglo VII. No, pero yo digo la huida de los hebreos que cayó ahí y se quedó en la península. En la península ibérica, en España. No, eso fue una guerra interna entre reinos españoles que solicitaron la ayuda de un príncipe de Marruecos. Intervino y vio que la cosa estaba fácil en aquella anarquía y los que venían a ayudar se cogieron el país. Se tomaron casi toda la península ibérica, menos lo que llaman el País Vasco y unas regiones de Asturias. Pero usted me está diciendo a mí que la península ibérica, que es España y Portugal, eso proviene de una... Por eso que Marruecos reclama que eso es de ellos. No, hay una corriente del Islam que dice que la península ibérica es territorio sagrado del Islam y que tiene que recuperarse para el Islam. Eso es una bueno, pero no pierda de vista el celibato, que era lo que usted decía, la necesidad. Pero venía de todo eso, de esa época, del derecho romano, etcétera. Venía toda esa época. Entonces, lo del padre Rogelio pone de bulto también otro tema, que es la comunicación intrarreligiosa, intrainstitucional de la iglesia. Se va diluyendo mucho. Que esa comunicación que antiguamente, por lo que fuera, aparecía como sólida, respetada. Muy vertical. Vertical, pero respetada. Quizás no era la mejor, pero era respetada y funcionaba. Aquello se ha colocado poroso y comienza a resquebrajarse. Y no se olvide que la iglesia como tal tampoco es unida. Están las congregaciones, están diferentes las corrientes, los salesianos, los jesuitas. Entonces es un mundo realmente que es una forma distinta, con matices de la interpretación de lo que fue el periplo de Cristo en la tierra, la vida de Cristo en la tierra. O sea, los salesianos lo ven de una manera, los jesuitas. Sí, claro, porque son visiones. No se olvide que los evangelios... enfoque de diferentes francos. Sí, no se olvide que los evangelios... Hay muchos evangelios, pero la iglesia reconoce solamente 4. Que en el concilio de Nicea, con Constantino, y Eusebio de Cesarea fue el secretario de ese concilio, eso fue por allá en el año, no sé si 315, por ahí. Declararon que esos eran los 4 evangelios, y el resto de los evangelios los declararon apócrifos, que no eran aptos para ser leídos y tomados como doctrina de la iglesia. Entonces, todo eso tiene una visión política por detrás. Eso no significa que sea bueno o malo. Ojo. Seguro las visiones no son buenas ni malas, son... Entonces, ellos tomaron estos 4 evangelios, el de Lucas, el de Mateo, el de San Juan, que es el único filosófico. Los otros 3 se llaman sinópticos porque son muy parecidos y narran la vida de Jesús. El de San Juan tiene una concepción filosófica tremenda, comenzando que dice, en principio fue el logo, en principio fue el verbo lo identifica con el logo, que es un concepto griego. Entonces ahí es algo distinto. Pero bueno, esos son los 4 evangelios que aceptó la iglesia, acepta la iglesia. Pero hay otros que no son aceptados, pero son testimonios históricos, porque son textos que están allí comprobados de su existencia histórica y son testimonios de la época. Son testimonios de la época. Testimonios, y los pastores que la representan tienen experiencia de haber vivido. Pero en todos esos evangelios, que todos reflejan la vida de Jesús, en ninguno establece
el carácter monárquico de la iglesia. Ni siquiera el de San Juan. No, ninguno. Ninguno habla del carácter monárquico, porque la iglesia es una monarquía. No es hereditaria, porque supuestamente el Papa no tiene hijos. Pero es una monarquía que cuando fallece el Papa, se reúnen los cardenales y nombran un nuevo monarca. Es un monarca. Entonces, esos evangelios, ninguno establece el carácter monárquico de la iglesia. Hay pasajes que pueden permitir la idea de la creación o de la organización de la iglesia. Vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir con el tema. Vamos a volver al padre Rogelio. No, porque no deja una cosa de tener vínculo con la otra, porque una es expresión de eso, Sí. de la otra. Vamos a una pausa porque Aurilia, ¿cómo se llama la sustituta de Albert? Tiene ahora unos lentes muy lindos. Y entonces ella está diciendo que debemos ir a una pausa. Entonces vamos a una pausa y volvemos con ese y otros temas, con el Toro, Isidro Toro. Bueno, regresamos con ustedes. Está aquí Isidro Toro. Estábamos hablando, ese no era el tema que él traía. El tema de la iglesia yo lo puse por el caso de que analicemos lo que le está pasando al padre Rogelio, a la iglesia católica, que dicho sea de paso, manifiesta dentro de esa descomposición de las líneas de información, de comunicación, que eran las líneas de mando, por donde se establecían las líneas de mando. Entonces, eso se ha diluido un poco y en ese sentido es que surge toda esta divergencia y toda esta, alguna gente lo llama hasta de irrespeto. Pero es que el mundo evoluciona y va cambiando. Todo en la sociedad, en el mundo, ha venido cambiando. Y la iglesia como tal, la iglesia católica, es lenta en los cambios, muy lenta en los cambios. Y quizás hoy, por los avances tecnológicos, la velocidad es mucho mayor y la iglesia se resiste a cambiar. O sea, no va a la misma velocidad. No, es que nunca ha ido, pero como la velocidad no era tan rápida, ellos se iban sosteniendo. Pero es que ahora corren el riesgo de que el roce, la fricción que produce esa velocidad desde el punto de vista físico, pensemos en un roce físico, ¿verdad? De una goma sobre el pavimento. Contra más roce, más calor genera. Correcto. Bueno, eso es lo que le está ocurriendo a las instituciones vetustas como la iglesia o cualquier otra que se resiste al cambio, con una sociedad que cada día es más horizontal por la comunicación. Quizá no por el derecho, inclusive por el derecho, no por la aplicación del derecho, que se ven muchas injusticias, pero cada día hay un derecho más igualitario, cada día la comunicación te permite comprender cosas que antes no la entendía, porque comienzas a verla aquí, que ocurre en África, ocurre en todos los países, y comienzas a establecer comparaciones. Entonces, esa fricción es lo que está generando un calor inusual en las relaciones de la iglesia con la sociedad. Bueno, vamos a ver ese tema ahí y vamos a permitirle a la iglesia que reflexione, que el padre Rogelio no provoque, porque eso puede, el padre Rogelio tiene muchos defensores. Sí, mucha gente no sale, pero él tiene muchos defensores, tiene muchos detractores, pero él ha librado una batalla de más de 25 años con una carga social, un compromiso social, una vocación que él ha puesto en práctica y que merece que le respeten eso. Pueden tener diferencias con él, pero merece que lo respete, porque lo ha hecho como él cree, pero lo ha hecho con dignidad. Con dignidad. Así lo vemos nosotros y merece que lo respeten el padre Rogelio. Mire, don Toro, usted trajo un tema hoy, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo estaba revisando la prensa internacional en los últimos. Hoy salió una noticia que dice que en los Estados Unidos mueren diariamente, el promedio, 200 personas por opiáceos. ¿Cómo? 200 personas mueren por sobredosis de cocaína. 200 personas. Diaria.
según las estadísticas que lleva adelante las oficinas de los Estados Unidos. Eso si lo ligamos entonces... O sea, la FDA es la que tiene que ver con eso. Sí, todas las organizaciones que tienen que ver con el tema de las drogas. Entonces, si eso lo ligamos o lo relacionamos con la declaración de Donald Trump que está pidiendo la pena de muerte para los traficantes de drogas, comienza a tener sentido esa declaración. ¿Qué asidero podría tener? Claro, tiene asidero. Yo no la comparto, porque yo no creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Yo soy enemigo de la pena de muerte. Yo soy enemigo del aborto. Yo creo en el aborto terapéutico. Pero el aborto por estética o por olimpismo. Por olimpismo yo soy enemigo de ese tipo de actividad, de cercenarle la vida a un ser humano. Hay que poner en contexto. Donald Trump ha pedido que se aumente la pena, el castigo y la vigilancia mediante reformas a la ley para los vendedores de drogas superiores a la marihuana. Yo creo que él excluye la marihuana. Entienda, cocaína, heroína. Sí, los opiáceos. Entonces él está pidiendo entre cadena perpetua y pena de muerte para el tráfico, para los traficantes. En la legislación actual, la pena es hasta 20 años si el tráfico es menor. Y si el tráfico es mayor, un capo de la droga, entonces llega hasta la cadena perpetua. Él está planteando que a ese hay que llevarlo a la pena de muerte. Sí. Porque realmente es un asesino. Porque si hay 200 personas... Y múltiples. Si están falleciendo 200 personas diarias por ese tipo de delito, por ese tipo de consumo. Tú me podrás decir que es el derecho individual, que la gente consume droga porque le da la gana. Pueden haber argumentos a favor y en contra. Pero lo único cierto, el hecho cierto, es que 200 personas mueren diariamente por sobredosis de droga. Por sobredosis de droga. Y eso tienen que atacarlo. Fíjate lo que está pasando en el caso de Filipinas. Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte, que tomó el poder en el 2016. Filipinas es un país que se estaba desapareciendo, deshecho por el tema de la droga, por un lado, por la corrupción, por otro lado, y por los grupos islamistas que han tomado inclusive casi el control de algunas islas, porque eso es sí, las bandas, había como una especie de unas bandas. No, y que querían independizar algunas islas como estados independientes islámicos. Bueno, él asumió. En un estado tan corrompido, lo primero que se perfora es el Poder Judicial. Si el Poder Judicial no puede defender a la sociedad, entonces la sociedad genera sus propios mecanismos de defensa. Como está pasando aquí ahora. O como se está iniciando aquí. Entonces, que es un tema que yo tengo ahí en la agenda para que lo hablemos. Entonces, el caso filipino, se calcula que las muertes en los enfrentamientos con el ejército y la policía, desde el 2016 que llegó este señor al poder hasta hoy, van por 4.100 muertos. Fuera de las que él ha ejecutado como sentencia. Fuera de unas 2.300 que se calculan de los grupos paramilitares, grupos parapoliciales, que son grupos de ciudadanos que asumen el papel de vengador y han dado muerte a alrededor de 2.300 personas. Se está hablando de casi 7.000 personas. Sí, en el 2016. En menos de 2 años. En 2 años. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que cuando una sociedad y aparentemente en la sociedad filipina tiene respaldo. Porque cuando se está desentando, se nota. Porque cuando una sociedad se siente agobiada y acorralada, busca su respuesta. Eso ocurre en cualquier parte del mundo. Sí. Singapur existe un régimen. Pero antes era un desorden. Claro, era un puerto allí. Era como una... Era un país puerto, y lo que son los puertos usualmente, bueno, de prostíbulo, de droga, de francachela. Bueno, llegó este régimen, que yo tampoco lo comparto porque son dictaduras, pero
impuso la pena de muerte por el tráfico de droga. Una de las penas graves. Y de hecho, muchísimas penas para muchas cosas. Se expandió porque una de las víctimas más sonoras fue un destacado atleta brasileño. Sí. Que no temperó al mismo, pedido inclusive del Papa. Del Papa, no. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces las sociedades tienen que asumir esas posturas. Desgraciadamente, y vamos a otro tema de fondo que no lo vamos a tocar hoy porque necesitaríamos muchas horas, desgraciadamente la democracia le permite todas las armas a sectores interesados en destruir la democracia. Y la democracia son Ese es por eso de la democracia, porque permite hasta su destrucción. Hasta sus enemigos que la destruyen. Y por eso vienen esas reacciones. Entonces, el presidente Trump coloca o intenta colocar esta ley donde trata de imponer la pena de muerte. Hoy salió en el ABC de España un reportaje que dice que en la costa este el 92% de la droga que se consume en la costa este se produce en Colombia, pasa por Venezuela, sale por Venezuela, pasa por la República Dominicana y llega a Nueva York, que la mayor parte la comercializan no grandes mafias de la droga, sino pequeñas mafias de la droga, que van desde New Jersey hasta Pensilvania. En esas ciudades importantes de la I-95. Y dice que la mayoría de esas pequeñas compañías de tráfico de droga son dominicanos. Son latinos gran parte, pero más que todo dominicanos. El periódico dice eso. Pero fíjese usted lo que es una imagen en un periódico como el ABC de España, que lo lee toda Hispanoamérica y que tiene influencia, y que lo lee el establishment, el poder político del mundo lo lee, que te diga que el 92% de la droga que se consume en la costa este de los Estados Unidos la produce Colombia, pasa por Venezuela, pasa por la República Dominicana, y te dice que aunque pase una parte por Haití y otra por Cuba, el tráfico comercial de la República Dominicana permite el paso, el subrepticio de la droga, mientras que es tan poco el comercio marítimo en Haití que es muy difícil ocultarlo. Sí. Habla de Cuba y dice, a excepción de que el gobierno, los lotes que protege el gobierno cubano que pase, pero es muy difícil pasar por Cuba. Entonces, porque el gobierno de Cuba también tiene una disciplina en torno al traficante. Recuerde el general Ochoa y los secuaces que lo fusilaron por eso. Y fue un ejemplo que no se ha visto que se ha multiplicado. O sea, la conducta del general Ochoa y sus compañeros no se ha escandalizado más nunca. Casos como ese en Cuba. Entonces eso quiere decir que Cuba tomó un ejemplo. Y tomó una decisión. Y hasta ahora le ha dado resultados. Y era un héroe de guerra, de la guerra de Angola. Un héroe, por eso fue un ejemplo. Sí, un héroe de la guerra de Angola. Sí. Pero la otra parte es como la mala propaganda para estos países del Caribe. Bueno, no es mala o buena, porque lo malo es lo que le digan a usted que usted no haga. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Eso lo han dicho todos los gobiernos norteamericanos. Todos los embajadores que han venido aquí en los últimos 25 años han dicho que nosotros somos un puente. Lo que pasa es que aquí hay muchos falsos nacionalistas que o se benefician del tráfico de droga o se benefician de ser sempiternos anti-norteamericanos, que lo que ellos nos dicen es malo, o son parte de eso. Porque siempre sale un grupo del gobierno, de turno, del que sea, a decir, no, eso es una calumnia de los Estados Unidos, sabiendo que es verdad. Pero es que también es muy difícil. Si la droga se produce en Colombia, que es cierto, pasa por Venezuela, que todo lo indica eso, es lógico que pase por la República Dominicana, porque ¿por dónde va a pasar? Pero lo lógico, todo el mundo sabe, pero ¿por qué lo niegan? Entonces, ¿por qué las autoridades que tienen que enfrentar eso lo niegan? Es lo que usted no me entiende. Sí, no, yo se lo entiendo. Es que lo niegan sabiendo que le están diciendo la verdad. Lo niegan, entonces se hacen cómplices.
Ahora, el punto es... Porque ese puerto Punta Caucedo que hay ahí, todos los días detectan un barco y dicen que solo el 10% se detecta. Si detectan uno, quiere decir que pasan 9. Eso las autoridades lo saben. Mira, yo voy a hacer una denuncia aquí. La dirección de droga tiene 4 médicos de un hospital preso hace 15 días porque lo apresaron con droga subiendo a un avión. No ha salido en un solo noticiero de eso, en un solo periódico. La dirección no ha dicho nada de eso. Yo tengo hasta los nombres de 2 de los médicos que están presos. Porque yo fui al hospital en donde trabajan. Y ellos hay una mujer, una doctora que tiene 67 años, que era la que encabezaba esa banda. Una médico prestigiosa de ese hospital. No ha dicho nada ni el colegio, ni las autoridades. Allá en el hospital es un secreto a voces. Le dicen la doctora fulana de tal. Está presa porque le encontraron, qué sé yo, cuántos kilos de cocaína en una... Ella, hasta hoy algo que me dijeron a mí. Ella nada más pedía que le dieran la puerta 3, que la llevaran a la puerta 3. Por la puerta 3, ella tenía hasta la puerta por donde se tenía que ir. No han dicho nada. Esa complicidad es la que tiene estas malas, que ustedes dicen que son malas, pero que son esas merecidas campañas que tenemos internamente. No, son importantes desde el punto de vista en la medida en que abre los ojos y promueve correctivos. Bueno, que hay que hacerlo. Bueno. Que hay que hacerlo. Lo cierto es que, fíjese usted, el tema de la pena de muerte se retoma en los Estados Unidos. El tema de la pena de muerte en Filipinas, unas judiciales, otras extrajudiciales, en Singapur. La Corte Penal Internacional quiere enjuiciar a Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte se retira a Filipinas de la Corte Penal Internacional. Entonces, o sea, retira los vínculos de la Corte con el país. Claro, y la Corte le dice que tiene que esperar. Y que los delitos cometidos no se eximen. No se eximen y no es retractivo el retiro. El hecho de que se retire no significa que está fuera de su ámbito de ley. Entonces, vamos observando cómo hay como un hervidero en el mundo, en el mundo occidental, que no termina de cuajar. Estamos como en una época de cambio realmente, que es esas épocas como lo ocurrió en la época de la Revolución Francesa, con las comunicaciones que existían en ese momento, que después de la Revolución Francesa vino la Revolución Hispanoamericana, antes había ocurrido la Revolución Norteamericana, que eso cambió el mundo. Seguro. Eso cambió el mundo de su época. Y estamos en una época, pero sobre la base, no esas bases políticas de cambio de regímenes o de gobiernos desde el punto de vista como el comunismo o el fascismo, etc., sino en una relación interpersonal distinta. Correcto. Toro, vamos a cortar ese tema ahí. Vamos a una pausa. Y venimos con otro tema que tiene mucho que ver con eso. Porque es como la continuidad de qué es lo que la gente está reclamando para que le detengan esta descomposición social, institucional que lleva el país. ¿Usted cree que podemos hacerlo? El programa es suyo. Vamos y venimos con Isidro Toro, este conversatorio rico sobre una realidad que estamos viviendo. Nos veremos ahora. Bueno, regresamos con ustedes. Isidro Toro es nuestro panelista especial de asuntos internacionales que nos vinculan de una manera u otra. Pero Isidro ha traído un tema hoy que es de cuando usted se está ahogando y le tiran un cable eléctrico cargado. A usted no le importa que ese cable lo vaya a electrocutar. Usted se agarra de ese cable. O si usted se está cayendo y quien está al lado es alguien que usted quiere y usted sabe, usted no piensa que se va a ir con esa persona con usted, sino que usted lo que quiere es salvarse y agarra a esa persona, aunque se vayan los dos.
Sí, el que se está ahogando se quiere salvar. Los pueblos, cuando se están ahogando, se quieren salvar. La semana pasada, en Pedernales, hubo una intención de linchamiento de unos haitianos que mataron a 2 ciudadanos dominicanos, muy queridos en la comunidad, y todo el mundo entendió que era por la xenofobia, que era por esa campaña de anti-haitiano. Yo me comuniqué con muchas autoridades haitianas porque yo me sorprendió que porque 2 haitianos mataran, que me dicen ellos que eso ocurre con frecuencia en Pedernales, pero no había sido un levantamiento del pueblo de esa magnitud. Pero no era porque fueron haitianos, porque los haitianos tienen 60 años conviviendo con los pedernalenses y nunca habían hecho eso. Y Pedernales vive más de la economía, del comercio haitiano, que de lo que produce Pedernales para el resto del país. Porque el 60% de lo que vende Pedernales lo compran los haitianos. Eso es lo que me dicen ellos. Entonces, ¿qué resulta? ¿Por qué ocurrió eso? Porque no se presumía que le aplicarían la justicia a esos 2 que mataron a esos 2 ciudadanos, que eran ciudadanos notables, incluyendo el señor, el hermano del ex senador de la provincia, muy queridos. Y eso fue un escándalo internacional. Por ser con haitianos dio una lectura de matices distintos. Pero ¿qué resulta? Que ayer en La Vega ocurrió lo mismo. A las 7 de la mañana, 2 tipos dominicanos, solo son haitianos, dominicanos fueron y mataron a un señor en su negocio. Un señor muy bueno, muy humilde. Lo asesinaron para robarle. Entonces, la comunidad, al ver lo que está pasando, porque no confía en las autoridades, y es de no confiar, entonces, ¿qué hizo la comunidad? Se persiguió y se dispuso a linchar, a hacer justicia por sus propias manos, porque no creen en la justicia de la ley. Y mató, incendió a uno, lo protegieron ahí para que nadie se metiera a apagarlo. Y el otro se escondió en un arrozal y fueron y lo sacaron. Y yo veía a una señora diciendo, no vamos a permitir que nos roben nuestra tranquilidad. Una señora. Pero eso es un Estado que está herido, que está agrietado, que no se cree en él. Anoche a las 7, 2 ladrones en un motor pasaron y se devolvieron y asesinaron a un ex capitán de la policía en Herrera. Como por lujo así lo mataron. Le robaron su pistola y todo. La semana pasada pasamos en este programa un caso de un joven que se graduaba summa cum laude en la Universidad del Caribe. Y para quitarle un celular lo matan cuando se iba a graduar. Ayer el jefe de la policía, a quien yo debo felicitar, porque antes casos como ese lo ocultaban y le daban su sueldo en su casa. Pero este jefe de la policía me gusta porque ha hecho esto en muchas ocasiones después que es jefe de la policía. Ustedes saben que yo ataco a la policía mucho. Tengo que reconocerle ese gesto. Ese y otros gestos. Bueno, dijo, no, fue con el arma de un policía que lo mataron. Entonces el policía tiene que ver con la muerte. Dicen que no, que el policía no tenía el arma, pero el policía no había denunciado que se lo habían robado. ¿Cómo llegó ante ese delincuente supuesto el arma de ese policía? Entonces el policía tiene que decir. El jefe de la policía ha dicho, ha cancelado hizo facto al policía y todo eso. En la policía es un buen ejemplo, pero ¿y la justicia ahora? ¿Qué va a pasar con la muerte de este joven, con la muerte de este policía? Yo le digo esto porque, y yo no sé si usted quiere meterse esto en la política, pero hoy sale una noticia donde solo por el apellido Trujillo, un joven que no lo conoce el país, que no sabe, que no le preocupa en absoluto este país, porque él tiene una riqueza que es producto del asalto, del robo de su abuelo. Que su abuelo, gran parte de su éxito estuvo en esa dictadura para él robar. Porque usted está hablando de Duterte en una sociedad, pero la dictadura de Trujillo tenía otra característica, tenía la sed de poder.
de Trujillo, y la sede de poder de Trujillo era para él controlar el país para él. No era de que para hacer justicia. No era que cuando Horacio Vázquez aquí había una destrucción de la sociedad. No, no. Era que él era un megalómano. Este hombre ahora, dice la sociedad dominicana, tiene un 41% que lo ve bien que él sea candidato presidencial. Que no puede serlo, porque la Constitución lo prohíbe. Que la sociedad no lo conoce, porque no sabe cómo ese muchacho se ha formado. Que nunca ha vivido aquí, que solo ha hecho negocios por interpósitas personas. Entonces, eso es el fruto de eso que usted está narrando, de ese proceso de descomposición de la fe de un pueblo en sus instituciones. Bueno, el mejor ejemplo de eso lo tenemos en Venezuela. Venezuela fue un proceso. Caso parecido. Ese es como la alegoría de la rana. Usted agarra una rana. ¿Cuál es la alegoría de la rana? Usted agarra un balde de agua hirviendo y tira una rana allí, la rana brinca. Pero si usted agarra un balde de agua fría y coloca la rana allá adentro, la rana está tranquila y le pone el fuego despacito. Cuando hierve, se muere tranquila la rana allá adentro. ¿Cómo? Sí, muere. Si usted se la echa tibia, la rana brinca. Le está agua hirviendo, la rana brinca como si hubiese visto al diablo. Se quema, brinca. Pero un agua natural, la coloca la rana y le coloca el fuego despacito, poquito a poco se va calentando. Ella va aclimatando su organismo al calor, hasta que llega un momento que colapsa y muere. Eso pasa en las sociedades, eso pasa en las familias, en las empresas, en las instituciones y pasa en la sociedad. Y el gran problema de una sociedad es cuando su sistema judicial falla. Usted lo dijo al principio, porque la corrupción permea primero el sistema judicial. Pero aparte de la corrupción, a usted lo atraca un pandillero, lo atraca. Sí. Usted después tiene que ir a la policía a denunciarlo, Sí. tiene que ir 30 veces al tribunal, y los familiares del pandillero diciéndole, mire, no continúe con esa querella porque Sí. lo vamos a justiciar a usted o a su familia. Y de repente encuentra un juez, un fiscal que es familia del delincuente, como le pasó al padre al médico Gómez. Pero sin llegar a esos extremos. Entonces, ¿qué sucede? En ese programa que tuvo esta joven que ganó la secretaría Carolina. Recuerda que decíamos que había que los partidos y la sociedad de cualquier país deben ponerse de acuerdo en 3 temas fundamentales y sacar de la diatriba partidaria esos 3 temas: la educación, la salud y la justicia, porque eso es lo que garantiza que una sociedad pueda desarrollarse con salud social. Y la justicia es fundamental, porque la justicia, ¿qué es? El sitio donde usted recurre cuando tiene un problema y no encuentra solución por la vía administrativa. Sí, no hay un acuerdo entre partes. Entonces va a la justicia. Usted me debe a mí unos dineros, usted no me los paga, o yo se lo debo a usted para ponerlo al revés. Sí, mejor así. Porque van a decir que le debo a mucha gente, incluyendo a usted. Bueno, entonces usted va a la justicia, va al tribunal, Sí. y me lo obligan a pagar o me quitan el vehículo, lo que sea. Lo mismo ocurre con el tema penal, el tema civil, etc. Ese caso del padre Rogelio, que le ha dado su apellido, eso no tiene razón de ser, eso es falta de justicia. Bueno, tiene que ser que porque para que un muchachito pueda entrar a la escuela yo tengo que darle el apellido mío. Eso no tiene sentido. Entonces, la justicia tiene que ser fuera de la actividad partidaria. Y la justicia tiene que ser un gran compromiso de todos los sectores, no solamente de los partidos políticos que actúan en un país, sino incluir a las iglesias, incluir a los sectores económicos, a los sindicatos, etc. La sociedad. La sociedad toda. Lo mismo la salud y la educación. No puede estar en el debate político. Porque no puede haber justicia si no hay una educación que lo lleve sobre los principios de moral y luces, que deben ser las primeras necesidades de cualquier país.
Moral y luces son nuestras primeras necesidades, decía el libertador Simón Bolívar. Y no hay peor azote que el talento sin probidad que nos decía ocurre. Simón Bolívar. Es decir, que nos ocurre mucho en todas nuestras sociedades. Sí. Tú ves unos tipos talentosos pero no tienen probidad. Sí. Es el tema de la virtud y el tema del vicio, de la desviación. Sí, ese afán de lucro. Y como decía Sócrates, la virtud se enseña. ¿Y dónde se enseña? En la escuela, en la familia. Pero nosotros vivimos una sociedad, todas las de Hispanoamérica, con una familia destrozada. Sí, pero no es dominicano, esto es una sociedad del desarrollo. Familias destrozadas. Y entonces, ¿quién sustituye en buena parte de la familia? La escuela. Entonces, hay que hacer un gran convenio, un gran acuerdo sobre la base de la No la escuela a las educación. 4 paredes. No, es una escuela integral. Una escuela que forme valores, que forme valores, capacidades. Claro. Que le cree expectativas y capacidad para cada ciudadano de autocrecer. Claro, que crezca como persona y como ser social. Como ser y con su esfuerzo. Con su esfuerzo. Y eso pasa por reformular los planes de los profesores. Hay que tener buenos profesores, reeducar a los profesores y darle un buen incentivo para que vivan tranquilos, sin problemas de agobio económico, etc. Entonces, eso implica necesariamente un gran convenio. Mientras eso no se haga, estaremos como en el juego de ping-pong. La pelota va y la pelota viene, la pelota va y la pelota viene. Y buscando, justificándonos. Los americanos. Y dice contra, sí, porque hay mucha gente que dice, es que necesitamos este cambio. Pero ¿por quién lo vamos a cambiar? ¿Por qué? Porque ¿quién ha dicho que porque sea usted va a tener la probidad necesaria para detener esto? Cuando los rusos colocaron a Yuri Gagarin, primer cosmonauta, que le dio la vuelta a la Tierra. Primero que los Estados Unidos. Primero que los Estados Unidos. ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Dijeron, nosotros vamos a ganar la carrera espacial, pero vamos a ganar la carrera espacial con los niños que están actualmente en la escuela primaria. Sí. Vamos a modificar el sistema educativo. Y se empeñaron en modificar el sistema educativo para que esos niños puedan desarrollar sus habilidades, sus actitudes. Y así fue. Y así fue. Comenzaron y ya han hecho todo. Pero modificaron el sistema educativo. Correcto. Y se pusieron de acuerdo en eso. Bueno, Isidro, yo pienso que hemos hecho un programa rico, muy educativo, muy ilustrativo y muy reflexivo. Y eso es lo que siempre queremos hacer. Por eso usted no puede dejar de seguir viniendo los martes. Si tengo que ir allá a pedir permiso y firmar, yo voy donde doña Durbiani. No, Durbiani, yo salí tan rápido esta mañana y se quedó un bizcocho que te iba a traer. Yo voy. Señores, mañana viene Omar Ramos con la parte esencial del derecho, aquí a Periodismo y Sociedad en la Academia Jurídica. Nosotros nos vemos mañana, si Dios quiere, con ustedes.